Buenos días, profesores. Los integrantes de este grupo, Camila Berríos, Danae Cortés, Martina Gutiérrez, Patricia López, Ninosca Ortiz, Jorge Rudolfi y que les habla, Antonia Vener, les presentará el tema de trastornos de la deglución patológica esofágica. Como introducción, primero debemos saber que la alimentación es uno de los procesos más importantes y complejos a nivel motor y nervioso que lleva a cabo el cuerpo humano, lo cual muchas veces se va a ver alterado por distintos motivos y trastornos que van afectando el desarrollo de una deglución exitosa. Los trastornos de deglución son todas estas alteraciones del proceso fisiológico que está encargado de llevar el contenido bucal al esófago y obviamente después al estómago, asegurando siempre que las vías respiratorias estén protegidas. Las alteraciones de la etapa inicial afectan el paso de la laringofaringe y del esfínter esofágico según constituyen las denominadas disfagias. La dificultad para tragar es un síntoma perturbador que se va a presentar con frecuencia en enfermedades terminales, donde se presenta una debilidad general que se desarrolla en pacientes cercanos al final de la vida. En las últimas semanas o meses de vida, este deterioro funcional puede afectar el deseo o la capacidad de comer o beber. Además, la disfagia, sólidos y líquidos, es uno de los síntomas muy frecuentes y más frecuentes que tiende a agravarse durante los últimos días de vida. La disfunción para tragar afecta en esencia todas las actividades placenteras y que comprometen la calidad de vida, como por ejemplo la interacción social, la comunicación, aumentar las estadías en el hospital y perjudicar la nutrición y hidratación. Los trastornos de deglución también son una afección que van a predisponer a la aspiración y pueden conducir a varios síntomas y síndromes pulmonares, incluida la neumonía y en algunos casos la asfixia o la muerte. Pero primero para eso debemos saber algunas definiciones. ¿Qué es deglución? La deglución es una acción motora automática y en la cual van a actuar todos los músculos de la respiración y del aparato gastrointestinal. El objetivo de la deglución es el transporte del bolo alimenticio y también la limpieza del tracto respiratorio. La deglución es una actividad neuromuscular que es muy compleja y se inicia conscientemente durante de 3 a 8 segundos, donde participan de la deglución unos 30 músculos y 6 pares encefálicos. Pero que también, ¿cómo podemos definir la disfagia? La disfagia se define cuando existe una dificultad para tragar alimentos o líquidos, incluidos los medicamentos en forma líquida o tabletas. Los pacientes se quejan de que los alimentos quedan atrapados a lo largo del tracto digestivo superior, en lo cual desde la garganta hasta el esófago distal pueden toser y ahogarse al comer o beber, sentir dolor y sufrir, además de esto, una pérdida de peso porque no pueden alimentarse correctamente. Es importante tener en cuenta que en muchos casos se pueden producir trastornos de deglución en ausencia de disfagia. La aspiración silenciosa puede ocurrir cuando el paciente no se da cuenta y hay signos de lucha, como por ejemplo la tos. Los problemas para tragar también pueden manifestarse como un síntoma, como la tos no necesariamente expresado, como una queja que se relaciona con la dificultad para tragar. Pero ahora, ¿cómo podemos tratarla? Como cualquier condición médica, el tratamiento de la disfagia también varía según el tipo y la causa del trastorno de deglución, así también como su gravedad. Esto puede ir desde ejercicios simples, que ayudan a coordinar los músculos de la deglución, o reestimular los nervios que desencadenan el reflejo de la deglución, hasta la inserción de un tubo especial para abrir y estirar el esófago. También hay medicamentos disponibles que pueden reducir ácidos estomacales y procedimientos quirúrgicos indispensables para casos más severos. En este caso también se puede recomendar una dieta líquida especial o un tubo de alimentación que elimine la parte del mecanismo de deglución que no funciona correctamente. En la etiología existen una multitud de enfermedades que pueden causar la disfunción de la deglución en pacientes, incluidas las enfermedades neuromusculares progresivas, la demencia y otros trastornos neurodegenerativos. También los tumores del sistema nervioso central o las lesiones obstructivas neoplásticas a nivel gastrointestinal, o también el debilitamiento generalizado por enfermedades multisistémicas. Bueno, si bien la pérdida anormal de masa muscular asociada al envejecimiento
puede no afectar la función de la deglución, pero el impacto de la sarcopenia sobre la función de la deglución en los adultos mayores debilitados debe tenerse en cuenta en la evaluación y el tratamiento, ya que en algunos casos los efectos secundarios del tratamiento, como la radioterapia o la quimioterapia, son los factores que desencadenan la disfagia, mientras que en otro, la naturaleza progresiva de la enfermedad conduce a una deglución insegura e ineficaz. La disfagia puede deberse a una etiología obstructiva o mecánica, por ejemplo un tumor, o puede ser causada por una disfunción motora o sensorial de un proceso neurológico. La disfagia puede causar problemas con ciertos tipos de alimentos o líquidos en algunos pacientes, mientras que es posible que otros no puedan tragar en lo absoluto. A continuación, algunas de las causas más frecuentes de los trastornos de la deglución. Aquí tenemos las neoplasias, que son tumores que afectan al sistema nervioso central, la cabeza, el cuello y el tracto aéreo digestivo superior, que pueden interferir con la deglución. Tenemos también el cáncer de cabeza y cuello, los tumores cerebrales y otros tumores del sistema nervioso central. Además, los tumores del esófago maligno. Algunos pacientes con carcinomas del esófago cervical suelen presentar una sensación de globo localizada en la garganta. Están los trastornos neurodegenerativos, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad del sistema nervioso central relativamente común y de progresión lenta, pero uno de sus síntomas pueden incluir la disfagia. También está la demencia, el accidente cerebrovascular, que la incidencia de disfagia es súper alta después de un accidente cerebrovascular agudo, entre el 40% para los accidentes cerebrovasculares hemisféricos y un 55% para las lesiones mixtas. Están también las miopatías, la esclerosis múltiple, los medicamentos. Siempre se deben revisar estos para determinar si pueden estar contribuyendo o causando una disfagia. Muchos agentes farmacológicos pueden crear o empeorar una disfagia. Epidemiología. La prevalencia estimada de disfagia entre las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad oscila entre las 14 y el 33%. En el ámbito hospitalario, la prevalencia de disfagia puede llegar hasta el 40% y aproximadamente el 70% de los residentes de hogares de ancianos presentan signos de disfagia, que a menudo se atribuye a disfagia orofaringea, mientras que aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedad de Parkinson se queja de disfagia. Casi el 80% de los pacientes tienen evidencia objetiva de anomalías de deglución. La mortalidad hospitalaria es de un 2,9% más alta por año en pacientes con disfagia. Los trastornos de deglución, de alteraciones de las estructuras anatómicas y o de mecanismos fisiológicos implicados en la fase oral y faringea de la deglución. En esta imagen se puede observar la anatomía, la cual interfiere en la deglución con la zona o región de la nasofaringe, orofaringe, epiglotis, laringe, esófago y tráquea. Fisiología. Una deglución normal implica el paso de los alimentos y o líquidos desde la cavidad bucal a través del esófago hasta llegar al estómago. Esta es una actividad de transporte que transporta sustancias desde la boca hasta lograr la digestión. Y este mecanismo se logra gracias a movimientos, fuerzas, presiones dentro de la región orofaringe y la región laringofaringe. Depende de conductas fisiológicas controladas por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El acto motor deglutorio consta de dos fases, la voluntaria y la refleja. El acto de deglutir se divide en tres fases: la fase oral preparatoria, la fase faríngea y la fase esofágica. Como podemos observar en la imagen, al ingerir un alimento, este tarda un segundo en salir de la faringe y entrar en el esófago cervical. Entonces el bolo tarda entre 8 y 20 segundos para llegar al estómago. Fases. En cuanto a las fases de la deglución, se pueden dividir en tres. Sin embargo, le explicaré a continuación en qué se basa la primera fase, la cual se divide en la preparatoria y la oral.
La fase preparatoria es una etapa voluntaria con una duración variable. Esto es según la consistencia del alimento a ingerir. Comienza con la ingesta del alimento dentro de la boca y el sellado labial. Y si los alimentos son sólidos, se interviene con el proceso de la masticación, lo cual significa que los alimentos se mezclan con la saliva para formar el bolo alimenticio. Los alimentos semisólidos van a otro proceso que se llama maceración, que genera un bolo homogéneo. Fase oral. Esta etapa es voluntaria y dura 1 segundo. Una vez formado el bolo alimenticio, sucede el ascenso de la punta de la lengua que toma contacto con el paladar duro. Y aquí comienza el transporte del bolo alimenticio hasta la parte posterior de la cavidad oral. Interviene el músculo palatogloso, el cual se contrae y cierra la cavidad oral posterior para generar una zona de presión y traslada el bolo hasta el istmo de las fauces. Cuando el bolo alcanza la zona de los receptores RDD, los cuales son el reflejo disparador de glutorio, comienza la fase faríngea. Es importante saber que el RDD comienza en el músculo palatogloso también. Fase faríngea. Esta etapa es involuntaria y dura hasta 1 segundo. Tras la respuesta del RDD asciende el velo del paladar y se produce el cierre nasofaríngeo. En este tramo el centro neurológico respiratorio es inhibido por el centro neurológico de glutorio y provoca la apnea respiratoria. Este proceso es muy importante ya que impide que el paso de la comida o el aire llegue a la nasofaringe. De esta manera sucede el ascenso anterosuperior de la laringe a través de la musculatura supraioidea e infraioidea, lo cual genera la apertura del espacio faríngeo. Este desplazamiento laríngeo provoca la báscula epiglótica y ocurre el cierre de la glotis. Al finalizar esta etapa, el bolo alimenticio se va a situar en la faringe distal y el constrictor inferior va empujando el bolo alimenticio hacia abajo y lo va poniendo en contacto con el esfínter esofágico superior. Este se relaja y le da el paso al bolo alimenticio a la fase esofágica. Fase esofágica. Esta etapa es involuntaria y dura de 8 a 10 segundos. Comprende de contracciones musculares que impulsan el bolo alimenticio hasta llegar al estómago. El peristaltismo secundario constituye las contracciones esofágicas que surgen en ausencia de la deglución voluntaria. Las fibras del músculo liso dentro del esófago reciben impulsos excitadores e inhibidores del nervio vago o el nervio neumogástrico. Con el peristaltismo esofágico se propulsa el bolo alimenticio hacia la parte distal, donde el esfínter inferior regula la entrada en el estómago dando comienzo a la digestión del alimento. La disfagia o dificultad para tragar puede ocurrir en cualquiera de las fases de la deglución. Esta se puede generar como resultado de un deterioro sensorial, neurológico o inducido por medicamentos del mecanismo de deglución, disfunción cognitiva, la demencia en etapa tardía, accidente cerebrovascular cortical o del tronco encefálico, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o debilidad general que puede coexistir con enfermedad avanzada y enfermedad concurrente. La identificación de la etiología específica y el nivel de disfunción de la deglución es fundamental para determinar el tipo apropiado de intervención y el pronóstico de mejora o disminución. Disfagia orofaríngea. La formación y el flujo de bolo se ven afectados negativamente si hay disfunción en la cavidad oral o en la lengua. Puede deberse a debilidad en la fuerza impulsora de la lengua sobre el bolo, contracción reducida de la faringe. La fuerza de conducción de la lengua débil o la contracción faríngea durante la deglución pueden resultar en la pérdida del control sobre el bolo, una cantidad significativa de residuos en los recesos faringios o un cierre laríngeo incompleto, lo que provoca aspiración antes, durante o después de la deglución. Disfagia esofágica. Puede ocurrir si hay una obstrucción al paso del bolo. Por ejemplo, en el caso de una estenosis o un tumor o un trastorno de la motilidad que afecte la onda peristáltica.
El tránsito ineficaz del bolo esofágico puede ocurrir cuando hay acalasia, pérdida de la peristalsis esofágica o espasmo esofágico. El problema más común con el esófago es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, entre paréntesis ERGE. La ERGE ocurre cuando un músculo que se encuentra al final del esófago no se cierra adecuadamente. Esto permite al contenido del estómago volver hacia el esófago y lo irrita, conocido como reflujo. Con el tiempo, la ERGE puede causar lesiones en el esófago. El esófago tiene la función de transferir líquidos y alimentos desde la boca al estómago. Los componentes esofágicos que realizan el mecanismo de la deglución son el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. Dentro de los síntomas de la función anormal del esófago tenemos la disfagia, que es la dificultad para deglutir por interferencia del progreso normal del bolo alimenticio. También la odinofagia, que es una deglución dolorosa que puede asociarse a la inflamación esofágica y solución de continuidad de la mucosa esofágica. Además, la pirosis, que es un dolor que no está asociado a la deglución, pero es causado por la acción del jugo gástrico sobre el esófago inferior. Se asocia con la esofagitis por reflujo, por ejemplo, el esófago de Barrett. Los síntomas son la consecuencia de alteraciones del mecanismo anormal de la deglución, la ulceración esofágica y obstrucción luz esofágica. Los trastornos motores esofágicos son aquellas condiciones en las cuales la motilidad del esófago difiere significativamente de las variaciones normales convencionalmente aceptadas. Los mecanismos de contracción neuromuscular que regulan el normal funcionamiento del esófago son complicados y requieren de una delicada coordinación de los músculos y nervios con varios centros reguladores a nivel del sistema nervioso central y periférico. La mayor parte de los trastornos motores esofágicos ocurren a nivel de los 2/3 distales del esófago, dado a que se deben a alteraciones de la musculatura lisa. Son relativamente infrecuentes en la población en general y su prevalencia aumenta con la edad. Muchas veces la alteración motora va asociada a un trastorno de la sensibilidad esofágica. Sus síntomas son inespecíficos, pero se debería sospechar de un trastorno motor esofágico ante la presencia de disfagia o en ausencia de una obstrucción orgánica demostrada mediante endoscopía, dolor torácico, habiendo descartado una enfermedad coronaria y otros síntomas inespecíficos como pirosis, regurgitación, tos, sinjulto, eructación. El examen físico rara vez ayuda a determinar la presencia de un trastorno motor esofágico, pero puede ofrecer ciertas claves ante la presencia de condiciones que causan trastornos motor esofágicos secundarios. Por ejemplo, la esclerodermia. Los trastornos motores esofágicos se han clasificado en primarios y secundarios. Dentro de los primarios tenemos que es un fenómeno aislado y se relaciona con alteraciones en el funcionamiento del esfínter esofágico inferior y de la peristalsis de la pared esofágica. Tenemos, por ejemplo, la acalasia vigorosa, el espasmo difuso del esófago, el esófago en cascanueces y el esfínter esofágico interior hipertenso y además una distensión inespecífica de la motilidad esofágica. Dentro de lo secundario, cuando están asociados a una enfermedad sistemática, que es una enfermedad que afecta al cuerpo entero en lugar de una sola parte o un solo órgano, como lo es la diabetes mellitus, la enfermedad del tejido conectivo, la esclerodermia, la amiloide, enfermedades de Chagas, el Parkinson, etc. A continuación, dentro de los trastornos motores esofágicos primarios, teníamos la acalasia, que como se puede ver en la primera imagen, consiste en la incapacidad para relajar las fibras del músculo liso del aparato gastrointestinal en cualquier sitio de unión de una parte con la otra. Es una rara enfermedad en la cual el esófago se encuentra inhabilitado para llevar el alimento hacia el estómago. En la siguiente imagen podemos apreciar un espasmo difuso del esófago, que se caracteriza por una peristalsis normal intermitentemente interrumpida por contracciones simultáneas. Su causa es desconocida y puede presentarse a cualquier edad, pero suele ocurrir en adultos mayores de 50 años. Por último, tenemos un esófago en cascanueces, que corresponde a la visualización en un estudio de doble contraste del esófago. El cambio de la forma normal de la columna de ovario
con ondulaciones que representan múltiples segmentos contraídos de forma simultánea y descoordinadas en el esófago torácico, sin observarse la relajación que implica el peritalismo normal. Los exámenes que se pueden realizar son los siguientes. Radiografía con un material de contraste. Consiste en beber una solución de bario que recubre el esófago, lo cual permite que se vea mejor en las radiografías. El médico entonces puede ver los cambios en la forma del esófago y puede evaluar la actividad muscular. También puede hacer que el paciente ingiera alimentos sólidos o una pastilla recubierta de bario para observar los músculos de la garganta mientras traga o para buscar obstrucciones en el esófago que la solución líquida de bario podría no identificar. Estudio dinámico de la deglución. Se debe ingerir alimentos recubiertos de bario de diferentes consistencias. Este examen proporciona una imagen de estos alimentos a medida que viajan a través de la boca y bajan por la garganta. Las imágenes pueden mostrar problemas en la coordinación de los músculos de la boca y la garganta al tragar y determinar si el alimento está entrando en el tubo de respiración. Endoscopía gastrointestinal superior, gastroscopia. El gastroscopio, un endoscopio especial, es un instrumento tubular flexible que se introduce por la boca hacia el esófago para realizar la prueba denominada gastroscopia. Este instrumento emite luz y mediante un conjunto óptico especial dentro de la estructura del instrumento permite observar la pared del esófago, el estómago y el duodeno. El médico también puede tomar biopsias del esófago para buscar inflamación, esofagitis eosinofílica, estrechamiento o un tumor. Evaluación endoscópica de la deglución por fibra óptica. En el procedimiento se introduce un pequeño endoscopio a través de las fosas nasales en la parte posterior de la garganta, donde puede visualizar directamente el movimiento de los alimentos a través del esófago, o en caso de aspiración en la laringe o vías respiratorias inferiores. La prueba es especialmente útil en pacientes debilitados o de cuidados intensivos que pueden no ser capaces de tragar bario o en la suite de radiología para videoproscopos. Examen del músculo esofágico, manometría esofágica. En la manometría se inserta un pequeño tubo en el esófago y se conecta a un registrador de presión para medir las contracciones musculares del esófago a medida que se traga. Escaneos de imágenes. Estos pueden incluir una tomografía computarizada que combina una serie de vistas de rayos X y procesamientos por computadora para crear imágenes transversales de los huesos y tejidos blandos del cuerpo, o una resonancia magnética que utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas de órganos y tejidos. Diagnóstico. Para el estudio del trastorno de la deglución se debe partir con la anamnesis para conocer los factores de riesgo y posibles patologías que tenga el paciente. También se evalúa la presencia, duración y tipo de disfagia, para luego realizar un examen físico completo con hincapié en el examen otorrinolaringólogo, pulmonar y neurológico. El médico probablemente llevará a cabo un examen físico y puede realizar una variedad de exámenes para determinar la causa de tu problema de deglución. Se plantea el uso de exámenes complementarios como por ejemplo esofagograma de bario, esofagograma constatado con aire, cintigrama de bolo, ultrasonografía, videofluoroscopia y nasofibroscopia. Tratamiento. El tratamiento de la disfagia depende del tipo o de la causa del trastorno de deglución. Primero está la disfagia orofaringea, en que si el paciente presenta esta disfagia, el médico lo puede derivar a un logopeda o a un terapeuta de la deglución. Y el tratamiento puede comprender ejercicios de aprendizaje, en los que ciertos ejercicios que pueden ayudar a coordinar los músculos que se utilizan para tragar o a volver a estimular los nervios que provocan el reflejo de la deglución. También se puede aprender técnicas de deglución, en los que se puede ya aprender maneras de cómo colocar los alimentos en la boca o de cómo posicionar el cuerpo y la cabeza para que ya sea mucho más fácil tragar. Si la disfagia se debe a problemas neurológicos como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, es posible que la enseñanza de ejercicio y nuevas técnicas para tragar
a fin de ayudar a contrarrestar dichas enfermedades. Luego ya tenemos la disfagia esofágica, en que los enfoques del tratamiento para esta disfagia pueden incluir la dilatación esofágica, que para un esfínter esofágico apretado, o sea, la acalasia, o una estenosis esofágica, el médico puede usar un endoscopio con un globo especial conectado para estirar y extender suavemente el ancho del esófago, o introducir más de un tubo flexible para dilatar dicho conducto. Ya en cuanto a cirugía, será requerida en casos como de tumor esofágico, acalasia o divertículo faringoesofágico, y posiblemente para despejar la vía esofágica. Y medicamentos en cuanto a la dificultad para tragar asociada con la enfermedad por reflujo gastroesofágica, puede ser tratada con medicamentos orales, obviamente recetados, para reducir el ácido estomacal. Si el paciente presenta esofagitis eosinofílica, puede necesitar corticosteroides. Si tiene un espasmo esofágico, los relajantes del músculo liso pueden ayudar también. Y ya luego estaría la disfagia grave, que si la dificultad para tragar impide comer y beber adecuadamente, la recomendación sería una dieta líquida especial, y esto puede ayudar a mantener un peso saludable y evitar la deshidratación. También estaría una sonda de alimentación en caso grave de disfagia. Es posible la necesidad de dicha sonda para evitar la parte del mecanismo de oclusión que no funciona normalmente. Respecto a la cirugía, se puede recomendar para aliviar los problemas de oclusión causados por el estrechamiento o obstrucción de la garganta, incluidas las excrescencias óseas, la parálisis de las cuerdas vocales, el diversículo faringoesofágico, la enfermedad del reflujo gastroesofágico y la acalasia, o para tratar el cáncer esofágico. Cabe mencionar que el tipo de tratamiento quirúrgico depende de la causa de la disfagia. Algunos ejemplos serían la miotomía laparoscópica de Heller, la cual se utiliza para cortar el músculo en el extremo inferior del esófago, o sea, el esfínter, cuando no logra abrirse, y para liberar alimento en el estómago en personas que tienen acalasia. Luego estaría la miotomía peroroendoscópica, en que este tratamiento el cirujano utiliza el endoscopio insertado a través de la boca y de la garganta para crear una incisión en el revestimiento inferior del esófago. Luego, como una miotomía de Heller, el cirujano corta el músculo en el extremo inferior del esfínter esofágico inferior. También está la dilatación esofágica, en que el médico inserta un endoscopio en el esófago e infla el balón adherido para generar dilatación. Este tratamiento se utiliza para un músculo del esfínter tenso en el extremo del esófago, acalasia. Una contracción del esófago o un anillo anormal del tejido localizado en la unión del esófago. Y también en el estómago o un trastorno de la motilidad. Como alternativa, el médico puede pasar uno o más tubos flexibles, obviamente de diferentes diámetros en lugar de un balón. Y por último, la colocación de stents. Este consiste en una malla extensible, como se puede ver en la imagen, que se utiliza para abrir arterias, venas u otros conductos del cuerpo que han sido obviamente de manera previa obstruidas. En este caso, en específico, el médico debe insertar un stent, ya sea de metal o de plástico, para mantener abierto un estrechamiento u obstrucción en el esófago. Algunos stents son permanentes, como los de las personas con cáncer de esófago, mientras que otros son temporales y se extraen más tarde. Para concluir esta presentación, se puede decir que debido a que los humanos tragamos muchas veces al día, se ve como un acto natural la deglución. Sin embargo, esto provoca que en gran medida se desconozca la actividad y que no se preste mucha atención a las dificultades que pudieran existir. Es importante considerar estos trastornos cuando exista una patología que pueda dar como consecuencia la dificultad para deglutir. También existen muchos factores que podrían desencadenar una patología que afecte tanto desde la deglución hasta la digestión.
En referencia a la patología esofágica, además de causar reflujos que devuelven la comida del estómago, el afectado también va a tener problemas con la ingesta, tanto de alimentos sólidos o bebidas, ya que esto puede causarle mucho dolor. Esto conlleva a otras patologías y también a algo muy importante que es la desnutrición, ya que como nutricionista nuestro deber es saber acerca de estas afecciones y derivar y pesquisar a especialistas para que se le pueda otorgar un tratamiento adecuado, ya que si el afectado no está consumiendo alimentos y presenta dificultad para deglutir, es importante considerar otros métodos, otros tratamientos y poder lograr una nutrición sana en base a los requerimientos y necesidades que presente el afectado o el paciente.